Kiko Barrios nació en La Paz, Cesar. Ahí en La Paz, Cesar tuvimos hasta los 8 años cuando mi mamá era partera, ¿no? del pueblo, enfermera, y nos trasladamos acá a la ciudad de Valledupar en el año 68. En el año 68 nos trasladamos acá a Valledupar y aterrizamos aquí vivimos aquí en el barrio 12 de octubre. Aquí en el barrio de octubre, porque a mi mamá le tocaba ir y venir, o sea, hacer tantos viajes todos los días, de La Paz, Valledupar, La Paz, porque cuando quedaba el Seguro Social por allá por la Plaza Alfonso López, por allá quedaba el Seguro Social antes. Y bueno, y aquí empecé a hacer mis primeros pininos. Empecé como a los 8 años. Yo llegué a los 8 años acá y le estoy hablando del año 68. Y posteriormente, pues aquí empezamos a hacer nuestro trabajo futbolístico. Representé a la selección Cesar en 3 oportunidades, en el año 77, en el año 78 y 79, hasta llegar al Junior en el año 80 conjuntamente con Amín Bolívar, que fuimos los 2 cesarenses que nos pusimos la camiseta del Junior, los 2 primeros cesarenses. Estudiamos en el colegio primero, hicimos la primaria con el profesor Juan, que tenía un colegio acá en la 15. Después, cuando estábamos en la selección Cesar, estuvimos haciendo bachillerato en el Simón Bolívar, el Liceo Bolívar, de acá de Valledupar. Y bueno, después que me voy a Barranquilla buscando nuestro sueño, porque como ya se visualizaba desde que estaba en selecciones Cesar, se visualizaba, era muy difícil, era una época muy difícil porque en esa época solamente había un balón como para 50 personas, y en esa época no es como ahora que los papás llevan a los hijos, los llevan a los entrenamientos, ¿no? Y nosotros teníamos que volarnos, ¿no? Porque en esa época se estudiaba en la mañana y se estudiaba en la tarde, eran doble jornada que le tocaba a uno de estudio en esa época. Y por eso se hacía complicado jugar un poco al fútbol. Sí, porque es que era una época donde el fútbol no se veía como una profesión, ¿cierto? No se veía como una profesión y no habían tantas canchas tampoco, y no pagaban tan bien como hoy en día el fútbol, pero uno lógicamente que en todas las épocas han habido buenos jugadores. El Cesar ha parido buenos jugadores en todas las épocas. O sea, siempre, nunca ha dejado de salir buenos jugadores. Lo que pasa es que hoy en día hay más oportunidades. Yo hablo de la época de nosotros porque era una época muy difícil, que te estoy hablando del año 77, cuando yo empecé a jugar por el departamento del Cesar. O sea, yo representé al Cesar en 3 oportunidades. Después llegué al Junior. Y ahí inicié en el año 80, en el Junior, y fueron difíciles, momentos difíciles, porque había momentos que buscando uno su sueño, pero las oportunidades eran muy escasas. Bueno, yo siempre viví aquí en el barrio 12 de octubre y jugué en la cancha del barrio 12 de octubre, siempre jugué en esta cancha. Es más, hubo un torneo que se hizo por allá en el 79 que se llamó un torneo interbarrio, y yo representé al 12 de octubre. Vivo con Cecilia Fernández, que es mi esposa, que vive aquí en la 13, a una cuadra precisamente de acá de la plaza. Vive en la carrera 13, y ahí nos conocimos aquí precisamente aquí en el barrio. Y obviamente mi familia está conformada, ella es mi esposa, Cecilia Fernández, tengo 2 hijos, Jordan Jesús Barrios Fernández y Caterine Barrios. Y en estos momentos, pues Caterine tiene 3 hijos, o sea que son 3 nietos, y Jordan tiene 2 hijos,
para hacer un global tenemos 5 nietos. Los nietos son pequeños, pero Jordan jugó fútbol a nivel departamental, o sea, Jordan jugó fútbol con la selección Santander en Bucaramanga, porque yo después me radiqué en Bucaramanga. Y cuando Jordan jugaba fútbol, pues yo lo apoyaba, ¿no?, con el fútbol, pero después lo pusimos a estudiar el bachillerato en el colegio Virrey Solí, que es un colegio de cura. Y en ese colegio conoció, trabajaba un entrenador de baloncesto, Carlos Parra, que es dueño de los Búcaros de Bucaramanga. Y Carlos Parra lo encarriló por el baloncesto. Entonces Jordan fue jugando baloncesto y no fútbol. Yo creo que la motivación vino a raíz de familiar, mis hermanos, ¿no? Mis hermanos mayores, Enrique Alfredo Barrio representó también a Cesar por allá en el año 71 en unos Juegos Nacionales. Creo que fueron los únicos Juegos Nacionales que estuvo Cesar en el año 71. Mi hermano fue jugador de fútbol. Mi papá también jugó en el Unión Magdalena, estuvo en el equipo de reserva de Unión Magdalena, Ángel Barrio. Después él llegó acá a Vadillo, al corregimiento de Vadillo, en la década esa del arroz. Un tipo sembrador de arroz, un tipo, digamos, más campesino. Y todos esos vadilleros, barrios, esos son familiares, son los mismos familias mías, esos vadilleros. Y obviamente nosotros, a raíz que mi papá jugó fútbol, dos hermanos jugaron fútbol, yo le seguí también los pasos, pero el único que jugó profesional de la casa fui yo. Aparte de eso, un hermano también alcanzó a jugar profesional, que fue Giribé Cote, que murió hace 6 años. Y eso viene por raza familiar, los genes de familia, eso del fútbol. Jugar en Junior siempre para mí fue un honor, un orgullo, realmente, porque fue uno de los primeros cesarenses que les abrió camino a tantos cesarenses que hoy en día se presentan al Junior de Barranquilla. En ese equipo yo estuve 9 años, en el Atlético Junior. Pero por todo ese trabajo que yo hice con Junior a nivel profesional, yo fui llamado a Selecciones Colombia. Yo soy un bendecido de Dios, porque por eso siempre le he dado la gloria y la honra a Dios, porque jugué Copa América en el año 83 con Selecciones Colombia. El técnico era Efraín Caimán Sánchez. Y en el año 85 jugué eliminatoria al Mundial de México 86. Que eso es un honor, es un orgullo, porque soy el segundo cesarense que se pone la camiseta de la Selección Colombia. Es algo histórico. El primero fue el vallenato Rafael de Jesús Agudelo, que se puso la camiseta de la Selección Colombia. Y ahí le seguí yo en mayores. Y representar a Colombia es lo máximo. Y yo tuve la dicha, Dios me dio esa dicha, me dio ese don de poder jugar una Copa América y poder jugar unas eliminatorias en el año 85. Y estuve también en el Atlético Bucaramanga 7 años, donde hice historia también en el Atlético Bucaramanga. Soy el tercer goleador del Atlético Bucaramanga. La gente me quiere mucho. Estoy radicado allá en la ciudad de Bucaramanga, pero trabajo aquí en mi casa, aquí en Valledupar. Fui al Envigado Fútbol Club también. Esos fueron los 3 equipos. Yo no fui jugador de tantos equipos, simplemente estuve en 3 equipos profesionales, Junior, Bucaramanga y Envigado. Fueron 18 años que tuve con esos 3 equipos, y mi participación con Selecciones Colombia. Después hice mi carrera como entrenador de fútbol en el 2000. En el año 99 estuve en Argentina, estuve 4 años viendo trabajo en Argentina. En el año 99 y arranco en el año 2000 mi carrera como director técnico. Soy el primer entrenador oficial que tiene el departamento del Cesar.
en dirigir fútbol profesional soy yo. El primerito, el primer entrenador profesional que tiene el departamento del Cesar soy yo. Soy el goleador histórico. Ojo con esto, soy el goleador histórico cesarense, el único que ha marcado más de 100 goles en Liga Colombiana, en la Liga Colombiana, pero en la máxima categoría. Estoy hablando de la máxima categoría o de la A, no estoy hablando de la B, sino de la A. Soy el jugador que tengo más goles en la máxima categoría, cesarense. Fui la persona que trajo al Valledupar Fútbol Club. Hoy tenemos equipo profesional aquí en el Cesar, que es nuestro máximo patrimonio que tiene el deporte en el departamento del Cesar, es el Valledupar Fútbol Club. Y ese equipo lo trajo Kiko Barrio acá. Yo traje el empresario que se llama Jorge Alcérreca, un chileno que tenía la ficha, y yo traje esa ficha, la traje acá. Que después, claro, lógico, tengo que mencionar a Ciro Pupo, que era el alcalde de la época, a Hernando Molina, los Araujo Noguera, Molina, Mauro Tapia, el que hoy es secretario del alcalde Tutuía, el secretario de gobierno, Gonzalo Arzuza hizo parte de eso. Son varias personas que hicieron parte de esa etapa del Valledupar. Gustavo Cava Borrego hizo parte también de esos impulsores para que el Valledupar se diera la posibilidad de estar acá. O sea, yo he hecho cosas muy importantes por el departamento del Cesar, y esto de la estatua no es gratuito, porque eso me lo he ganado yo con el esfuerzo, con el sacrificio que he hecho, primero como futbolista, después como técnico de fútbol. Soy el único técnico cesarense en tener 2 ascensos. O sea, de la B ascendimos 2 equipos, y soy el único cesarense que ha salido campeón también como técnico, en propiedad. Yo salí campeón 2 veces con el Envigado, y en ese Envigado tuvimos la oportunidad de tener jugadores como Dorlan Pavón, como Jairo Palomino, como Giovanni Moreno, como Elvis Perlaza, como Wilson Morelia, como Jorge Aguirre, como La Peluso Rego, como Camilo Ceballos, y como el gran James Rodríguez. James Rodríguez, los 2 primeros títulos que ganó James Rodríguez aquí en Colombia como profesional, no como amateur, sino como profesional, los ganó con Kiko Barrio. Ganamos 2 títulos en el año 2007. Ganamos el primer semestre del año 2007 y el segundo semestre del año 2007. Y ascendimos al Envigado de la B a la A. Sí, con Selecciones Colombia tuvimos la oportunidad de hacer goles. También ahí, mire cómo es la vida. Yo le hice gol a Ecuador en Guayaquil, le hice gol a Ecuador, le hice gol al Deportes Tolima en Ibagué. Ese día que jugamos ese partido en el año 84, hizo gol ese día Didi Valderrama y Kiko Barrio. Pero lo bueno de eso fue que ese fue el debut del pibe Valderrama en la Selección Colombia. Ese fue el debut del pibe Valderrama en la Selección Colombia de mayores, porque el pibe había jugado pero en divisiones menores. Pero ese fue el debut del pibe allá en Ibagué. Ese partido lo ganamos 2-0 con 2 goles del Didi y un gol mío. Y bueno, y soy el goleador histórico también porque somos pocos los jugadores del Cesar que nos hemos puesto la camiseta de la Selección Colombia. Yo tengo 2 goles con Selección Colombia. De ahí me sigue Rafael Agudelo con un gol, el Vallenato Agudelo, y Martín Arzuaga con un gol. Yo creo que hemos sido los únicos 3
cesarense que hemos hecho gol con la selección Colombia. Lo de James es extraordinario. Definitivamente, cuando yo lo agarré en el 2007, él apenas tenía 15 años y 5 meses. Y obviamente James mostró ahí que era un jugador de primer nivel, de categoría, un jugador triple A, porque James ya a esa corta edad marcaba diferencia. Y James se ganó sus cosas. Cuando yo lo puse a jugar en el Envigado, se ganó sus cosas porque fue muy importante en la consecución del título. Él era el volante creativo conjuntamente con Giovanni Moreno. Y James nunca, desde esa edad ya le pegaba la pelota bien, ya cobraba los tiros libres, tenía ese cambio de orientación. Lo que pasa es que era mucho más delgadito, ¿no? Y hoy en día James, tengo que decir que en Argentina lo pulieron más, o sea, agarró mucha más masa muscular, porque cuando yo lo tuve era un niño y lógicamente no tenía la formación física que tiene hoy en día, pero James era un muchacho muy tímido, demasiado tímido, diría yo, por su problema de tartamudez, que él tenía un problema de tartamudez. Entonces él era muy tímido. ¿Qué le falta al Valledupar Fútbol Club para que ascienda? ¿Qué le falta? ¿Qué dice usted? La pregunta difícil. Sí, difícil. Pues del Valledupar, ¿qué te puedo decir? Han pasado, porque el Valledupar nació en el año 2004. Está joven todavía. 2004, estamos en el 2019, estamos hablando, ¿qué? 15 años. 15 años de vida del Valledupar, y las mejores épocas las tuvo fue con Kiko Barrio. Ese equipo fue subcampeón. O sea, esa vez que fuimos subcampeones, que jugamos la promoción, si el torneo hubiese sido como es hoy en día, ya Valledupar hubiese ascendido. Pero bueno, lo han intentado con altas y bajas, unas con buenas proyecciones, otras con bajas proyecciones. Es lo único que puedo decir del Valledupar. Fue una agradable sorpresa, porque yo no sabía nada de la estatua, me lo ocultaron siempre. No, una inmensa alegría, la verdad que yo no, soy sincero, a mí miren, en toda mi carrera deportiva es la primera vez que me hacen un homenaje. Y no son en los tiempos de Kiko Barrio ni en los tiempos de nadie, son en los tiempos de Dios, ¿cierto? Y en buena hora, pues, por eso le doy la gloria y la honra a Dios. Le doy gracias infinitas a 3 personas que fueron los gestores de esta estatua. El caso de nuestro alcalde Tutuía, que es mi amigo. El caso de Alfredo Ape Cuello, que es nuestro estandarte, que es un político, y yo le digo a él el representante del deporte, porque es un de los pocos políticos que le gusta el deporte, es ese Ape Alfredo Cuello. Y nuestro director de Indupal, Elmer Jiménez Silva, fueron los gestores de conseguir los recursos para que este parque tenga los escenarios que tiene hoy en día. Porque este parque, le cuento una cosa, el que sé y vio nacer este parque fue Kiko Barrio. Aparte de eso, de vivir acá, y que mi esposa viva a una cuadra de acá, agradecerle, darle los agradecimientos infinitamente al señor alcalde Tutuía, al señor Alfredo Ape Cuello y al señor Elmer Jiménez Silva. Que quede bien claro y que lo escriban con letras mayúsculas. Agradecido 100%, porque pasaron 39 años. Cuando yo digo pasaron 39 años, yo estoy hablando desde el año 80
Hasta este año son 39 años. Pasaron 39 años para que un alcalde, un gobernador del Cesar, un alcalde del municipio, un concejal, un diputado, nunca me habían dado una medalla. Nunca me habían puesto una medalla. Pero en buena hora son en los tiempos de Dios y aparecieron gente como el alcalde, como Elmer Jiménez, como Alfredo Ape Cuello, y miren todo lo que me hicieron, ¿cierto? Entonces eso es una cosa que es... Que la cancha lleve pues su nombre. No, eso es extraordinario. Y ya yo estaba conforme con eso. Aparte de eso, yo fui objeto también porque tengo que resaltar que hace 2 años a una tribuna del estadio de Bucaramanga le colocaron el nombre de Kiko Barrio. Resulta que el estadio Alfonso López de Bucaramanga tiene 7 tribunas y escogieron de 3,000 y pico de jugadores que pasaron por el Bucaramanga, escogieron los 7 jugadores. Y estar yo entre esos 7 jugadores, eso es extraordinario. Y entre esos 7 jugadores hay 4 argentinos que hicieron historia en el Bucaramanga y hay 3 colombianos. Los 3 colombianos son el difunto Cuca Cero, Germán el Cuca Cero, mundialista, el Papo Flores y Kiko Barrio. Y los argentinos son Américo Montanini, a Miguel Osvaldo González, Jorge Ernesto Ramoa, y se me escapa el otro cuarto nombre del otro argentino. Cuando el gobernador Didier Tavera hizo el recorrido por toda la pista atlética, del estadio Alfonso López de Bucaramanga, y decía, esta es la tribuna de Jorge Ramoa, esta es la de Miguel González, y va por tribuna. Cuando llegó a la hora de decir, esta es la tribuna de Jesús el Kiko Barrio, la gente, era impresionante. La gente, Kiko, porque uno dejó huella, y eso es lo que a uno más le llena, el cariño de la gente, el aprecio de la gente. Por eso digo, hoy en día, yo en esta cancha del 12 de octubre jugué mucho fútbol. Aquí me hice en esta cancha del 12 de octubre. Si hay una persona que se merecía una clase de homenaje, he sido yo, porque fuimos junto a Min Bolívar los primeros, porque antes estuvo por delante de nosotros, estuvo Chiche Maestre, Urbano Casiani, Jorge el Che Cariza, Rafael el Vallenato Agudelo, Amín Bolívar y Kiko Barrio. Yo vengo siendo el 5º, 6º jugador en jugar fútbol profesional, y soy de acá del Cesar, y a ninguno nos habían tenido en cuenta para un homenaje de esto. Esto es histórico, porque es que lo mío es que me lo hacen estando vivo. Esto se lo hacen a los artistas de la música vallenata, y eso cuando se mueren y eso es cierto. Pero lo más rico y más delicioso, por eso yo no me canso de darle gracias a Dios, primero a Dios, después a Tutuía, a Pecuello y a Elmer Jiménez, porque es algo que uno dice, uno no sabe ni qué pensar, ni qué decir, ni mejor dicho, algo extraordinario, ¿no? Porque soy el primer deportista cesarense que le hacen un monumento de esto. Solamente a los futbolistas, sino también a todos los deportistas, decirles que para lograr nuestro sueño de ser grandes en el deporte se necesita tener mucha disciplina, que tenga mucha disciplina, mucha organización, mucho orden, que los tiempos de Dios son perfectos. Yo lo único que he hecho en estos momentos es hacer una carrera buenísima, tanto como futbolista, tanto como entrenador, y hoy en día sigo formando los futuros futbolistas del mañana, las futuras personas del mañana. Y obviamente es una tarea muy difícil, pero decirle a todos los deportistas del departamento del Cesar que sigan luchando por sus sueños
Y también decirle a los futbolistas, ¿no? Los futbolistas que mañana más tarde van a haber futbolistas que van a romper los récords que yo tengo acá como goleador que fui. Van a venir, yo sé que van a venir muchos goleadores, ojalá Dios quiera lleguen, que yo no sea en el futuro, no sea el único cesarense que haya marcado más goles en el fútbol profesional, ¿cierto? En la A, sino que lleguen otros también, porque es que de eso se trata. Y seguimos trabajando en pos de que la gente del Cesar, los deportistas, tengan un espacio. Ojalá pues algunos de ellos puedan llegar a ser concejales, porque también se trata de eso, ¿no? Porque ya tengo que mencionar, hay muchos futbolistas que han logrado cosas importantes con clubes en Colombia. El caso de Fuamásir, el caso de Faridía, que ha logrado muchos títulos, el caso de Martín Arzuaga, el caso de Armando La Perra Carrillo, Javier Araujo, que fue campeón de Copa Libertadores, Faridía, que fue campeón de Copa Libertadores, son orgullo nuestro, Jaide Romero, Andrés Huía, Hugo Arrieta, que es el máximo goleador de la B, del torneo de la B en Colombia. Es el máximo goleador, que Hugo Arrieta es uno de los íconos del fútbol cesarense. Toda esa grandes jugadores que ha parido el departamento del Cesar, me quedo corto. Me disculpan a los que no pude mencionar, pero sé que son muchos los jugadores cesarenses, muchos los futbolistas. Pero les quiero decir que aquí está papi representándolos bien y haciéndolos quedar bien.